Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por un día más que podemos estar para compartir de su palabra. Y antes de comenzar, quiero invitarlos a que inclinen sus rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre del cielo, Dios de amor, Dios lleno de misericordia, te damos gracias una vez más por este día, Señor. Ahora te ruego que tomes pleno control y dominio de este tiempo. Te hacemos Rey, Señor absoluto de nuestras vidas, de este tiempo, de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que a través de las vías de comunicación, tu Espíritu Santo los ministre, Señor. Y todo lo que diga, Señor, sea guiado por ti. Me anulo como persona, Señor, y llevamos todo nuestro ser cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. En esta tarde nos declaramos en libertad absoluta para recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta tarde en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Yo le puse por título a esta palabra, ¿quién está en tu barca? El libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 22, dice: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió el viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? También quiero compartir con ustedes en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice: ese día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que sus discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: ¡silencio, cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quería leerles los dos pasajes porque encontramos en varios de los capítulos esta misma historia enfocada desde otros puntos. Dice, vemos acá a Jesús que había estado predicando cerca de la ribera del mar de Galilea y muchos habían estado escuchando el mensaje, habían estado escuchando sobre la palabra, las enseñanzas que el Señor les había dado. Sin ninguna duda había sido un día largo para el Señor y le dijo a sus discípulos: vamos del otro lado, vamos a subirnos a la barca y vamos del otro lado. Él había estado predicando, había sido, vamos a imaginarnos, un día fructífero para el reino, porque muchos habían escuchado de la palabra, el Señor había predicado, muchos milagros deben haber ocurrido, y él junta a su grupo, a sus discípulos, y le dicen: vamos del otro lado, ¿no? A medida que el barco comenzó a meterse en el mar, la multitud fue quedando atrás. Algunos dicen en el libro de Marcos, dice que otras barcas seguían la barca donde iba Jesús, ¿no? Y se hizo de noche y el Señor se recostó, dice la versión de Marcos, dice en la popa, a descansar. Se recostó en la popa del barco a descansar. Dice que el mar de Galilea es bien conocido, dice, porque son fuertes las tormentas y las tempestades. Y esto es lo que sucedió en aquella noche.
sin previo aviso, sin relámpago, vamos a imaginarnos sin trueno, sin nada, de la nada se desata una fuerte tormenta sobre el lago. Imaginen la situación. El viento soplaba de la derecha, de la izquierda, por delante, por detrás, las olas crecían, esa barca iba a ser sacudida, comenzaba a entrar agua en el barco y todos empezaron a atemorizarse. Todos empezaron a tener miedo. Inclusive de los discípulos que el Señor tenía con él, 3 eran expertos en el mar porque eran pescadores, o sea que ellos estaban acostumbrados a estas tormentas, ellos estaban acostumbrados a tomar control sobre la barca, ellos conocían este lugar, ellos estaban como quien diría en su zona de confort porque era el mar, era el barco. Yo me imagino que tanto Pedro como Santiago y como Juan y Andrés, ellos conocían esto, o sea, era su trabajo, era el lugar en el que ellos mejor se manejaban, era el lugar de su seguridad, era la zona de confort de ellos. Sin embargo, dice que la tormenta fue tan fuerte y tan grande que ellos mismos se asustaron. Dice que empezaron a gritar porque sentían miedo. Sin embargo, en el medio de semejante situación tan aterrorizante para todos, el Señor estaba profundamente dormido. Yo me imagino como los discípulos que se deben haber preguntado, ¿no se da cuenta Jesús que nos vamos a hundir? ¿No se da cuenta Jesús? ¿No se da cuenta el Señor que las olas nos están tapando? ¿Que el barco se está moviendo? ¿Que tenemos posibilidad de ahogarnos? ¿No se está dando cuenta el Señor que nuestras vidas corren peligro? ¿No le importa nuestra seguridad? Se deben haber preguntado ellos. Dice que 3 de los evangelios hablan claramente de la desesperación que ellos tenían, ¿no? Del miedo que ellos tenían. En Mateo, capítulo 8, versículo 25, dice, registra un llamado de ayuda. Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos, dice. En Marcos dice que le reprochan. Uno de sus discípulos le reprocha la supuesta indiferencia. Dice, maestro, ¿no te das cuenta que el cuidado que necesitamos, que nos vamos a morir? En Lucas ya es más fatalista. Dice, maestro, perecemos. Miren la desesperación de estos hombres que venían caminando con Jesús, que venían de ver los milagros que Jesús estaba haciendo, que venían de recibir las enseñanzas, suben a la barca que es su zona de confort, de conocimiento, el lugar en el que ellos se movían cotidianamente. Se desata una tormenta de tan índole que ellos sintieron miedo. Esta sacudida, estos gritos, imagínense la desesperación. Mi hijo siempre le gustan las películas y dibujitos que la gente corre, va, viene. A él le causa mucha gracia que corran de un lado, corran del otro. No sé si lo deben haber visto casi todos, la película de Titanic, cuando se empieza a hundir, cómo corren de un lado, cómo corren del otro. La desesperación, el miedo, el terror hace que la gente reaccione de estas maneras, ¿no? Correr con un descontrol. Sin embargo, ellos tenían algo como para tener la confianza, era que ese lugar lo conocían. Sin embargo, el temor y el terror se hizo presente en esa barca. ¿Qué hizo Jesús? Se paró. Yo me lo imagino que se debe haber acomodado la túnica, se debe haber despabilado un poco. Se paró al costado del barco y le dijo, silencio, cálmate. Qué maravilloso, ¿no? Porque cuando el Señor habla, el enemigo se enmudece. Cuando el Señor da la palabra, se produce el milagro. Cuando el Señor está en tu barca y la tormenta te azota, cuando Él se para, la tormenta alrededor de tu vida se calma. Por eso yo te pregunto, ¿qué es lo que me preguntaba yo con esta palabra? ¿Quién está realmente en mi barca? ¿Le estoy permitiendo al Señor de señores, al Rey de reyes, al Hacedor de milagros, al Dios de lo imposible, que tome control de mi barca? ¿O estoy permitiendo que el terror, el miedo, las olas que azotan mi vida tomen el control de la barca? Cuando Jesús da la palabra, el mar se calma. Automáticamente, dice que trajo bonanza, que quedó como un espejo. Fíjense la autoridad del Señor, que este proceso,
Cuando hay una tormenta, cuando hay vientos, cuando hay olas grandes, este proceso lleva tiempo porque las aguas necesitan bajar, las olas descender. Sin embargo, a la voz de Jesús fue completa calma. Eso sucede cuando le permitimos realmente al Señor que tome el control de la barca de nuestras vidas. Cuando las tormentas vienen y le damos el lugar que corresponde al Señor, la tormenta se calma en el instante. Sin embargo, dice que acá en el Lucas 8:25 dice, ellos sintieron peligro. Jesús les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Ellos, al ver esto, decían, ellos que venían de ver milagros, o sea, ellos que venían de ver cómo Jesús resucitaba muertos, hacía levantar paralíticos, cómo daba vista a los ciegos. Ellos dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Vemos acá cómo Jesús los reta de una manera dulce a ellos, ¿no? Dice, Jesús reprochó gentilmente la falta de fe de ellos. Y lo transforma en una oportunidad de aprendizaje. Aquella experiencia dramática y angustiosa les enseñó una lección, o al menos les hizo ver algo importante, algo que desconocían. La fe en Cristo que mostraron los discípulos esa noche dejó al descubierto su estado espiritual. Ellos todavía no poseían el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés. Ellos eran discípulos, o sea que era una obra en construcción sus vidas. Los discípulos en ese momento no pudieron relacionar la presencia de Jesús en la barca con la fe que deberían tener en Él para que interviniese en sus vidas. Cuando las cosas se volvieron tormentosas, trágicas, tempestuosas, Jesús les pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Cuántas veces nuestras vidas son sacudidas por olas? Venimos de tiempos de victoria, de tiempos de milagro, de tiempo de restauración, de tiempo de sanidad. Venimos de ese tiempo, nos subimos a la barca, vienen las tormentas y nosotros, Señor, ayúdanos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Quién está en mi barca? Los discípulos ese día reprobaron la lección, sin ninguna duda, porque no tuvieron la fe necesaria para darse cuenta de que el Señor tenía la autoridad, así como sobre las personas y sobre la enfermedad y sobre la situación, sobre las olas que los azotaban. La fe es algo que cultivamos todos los días en la presencia del Señor. No es que nosotros nacemos con esto. Todos los días necesitamos que nuestra fe crezca y la manera para crecer es ir constantemente a su presencia. La fe es más que una teoría. La fe comprende creer verdaderamente en Dios y luego poner en práctica esa confianza. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe verdadera implica creer en Jesucristo. Cuando nuestra fe está tambaleando, lo primero que aparece detrás es el temor. Porque por lo general es un sentimiento que se encuentra donde no existe la fe. La fe elimina el temor. Dice 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio, no nos dio espíritu de cobardía. Recuerda, mientras leía esto, el profeta que ganó frente a los 400 falsos profetas de Baal, Dios bajó fuego y se produjo el milagro y sin embargo se fue a esconder porque temía por su vida. ¿Cuántas veces vemos en primera persona los milagros de Jesús? No solamente a nuestro alrededor, sino en nuestras vidas. Pero si no cultivamos la fe diariamente en creer, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puedo estar creyendo, puedo no ver a mi esposo en la iglesia, pero mis ojos de la fe pueden verlo. Puedo no ver físicamente el milagro de sanidad, pero mis ojos espirituales van más allá. Lo que los discípulos no entendieron en ese momento era quién estaba en esa barca.
Muchas veces vemos todos estos procesos, vemos cómo Dios se glorifica en nuestras vidas, vemos milagros a través de los grupos de amistad, vemos cómo Dios restaura. Sin embargo, a la primer tormenta nos desesperamos. Sentimos que nuestras vidas corren peligro. Sin embargo, Romanos es claro y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando nuestras vidas son sacudidas por tormentas de la vida, de lo cotidiano, del trabajo, de la casa, de la salud, es fácil querer buscar un escape en lo humano. Es natural buscar querer solucionarlo. Sin embargo, ahí es donde entra la pregunta, ¿quién está en tu barca? ¿Tu barca está siendo llevada por el temor? ¿Tu barca está siendo guiada por el miedo, por la angustia, por la desesperación? ¿O tu barca está siendo llevada por el Señor? Muchas veces nosotros tenemos eso, ¿no? Buscamos como seres humanos el plan B, por las dudas, ¿no? Por las dudas que el Señor esté durmiendo y no esté escuchando, que yo estoy desesperada, que mi barca se está hundiendo, que las olas me están tapando. Por las dudas que el Señor no escuche, yo voy a tener un plan B. Ahí es donde la fe tiene que entrar en acción, porque mis ojos físicos no están viendo en este momento el propósito de Dios, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el transcurso de nuestra vida cotidiana y en la iglesia, vemos muchas veces personas que han sido llevadas y arrastradas por los vientos de los rumores, de precipitarse a tomar decisiones, ¿no? Por eso es importante entender quién es el capitán de mi barca, quién es el que está llevando mi vida a buen puerto. ¿Le estoy permitiendo al Señor que tome el control absoluto de mi vida para que me lleve al puerto que Él tiene? Porque Él tiene un propósito preparado para cada uno de nosotros. Sin ninguna duda, la fe es fundamental para nuestras vidas. Jesucristo espera que nosotros, sus hermanos, ¿sí?, tengamos fe. Se alegra cuando esa fe se manifiesta y se entristece cuando dudamos. La falta de confianza en Jesucristo, nuestro Salvador, no solo deshonra a Dios, el Padre y Jesucristo, sino que además es dañina para la unidad entre los hermanos. Sin fe, sin duda, la fe es algo fundamental para aquellos que buscan ser seguidores de Jesús. La fe no es natural en nosotros, pero nosotros podemos pedir al Señor que llene nuestras vidas de fe, que aumente nuestra fe todos los días. Dios es generoso, dice que cuando queremos algo, vayamos a su presencia y en Él vamos a encontrar lo que nuestra alma está buscando. Nuestra fe muchas veces durante las tormentas, durante los vientos, durante las grandes olas, por lo general nuestras vidas tienden a dudar de esa manera. Por eso es importante durante el resto de nuestros días que vayamos a su presencia, que le pidamos al Señor, aumenta mi fe, Señor. Siempre recuerdo, el Señor siempre nos dice que debemos ser como niños, ¿no es cierto? ¿Por qué nos pide esto? Porque los chicos tienen una fe absoluta en lo que nosotros les decimos. Ellos creen en lo que nosotros, como papás o como adultos, les enseñamos o les inculcamos, ¿no? Y siempre recuerdo a Pablito que en una reunión de grupo de amistad, Tati contó que en la casa se había cortado la luz. Y pasaban las horas y la luz no volvía. Pablito era chiquito. Y pasaban las horas y la luz no regresaba. Pablo entró al comedor, miró el foco de luz y le dijo, Jesús, devolveme la luz. Y la luz volvió. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue porque de sur dijo, ay, Pablito está diciendo, o porque fue por la fe de Pablo? Es importante el creer como niños. A él nadie le va a quitar de que la luz se la devolvió Jesús. Su fe en el Señor lo puso en práctica en lo cotidiano de la vida. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nuestra fe sea puesta en práctica y en obra
en el transcurso de los días. Es hermoso congregarnos, es hermoso estar todos juntos, pero fuimos llamados afuera a predicar, a compartir con otros, ¿qué? La fe, el amor, la misericordia de Dios. La preocupación que los discípulos tenían era sin ninguna duda porque todavía no se daban cuenta en su mente humana quién era el que estaba en esa barca. ¿Quién era el que en ese momento estaba descansando o en ese momento estaba durmiendo? Ellos todavía no tenían el entendimiento de lo sobrenatural de quien estaba durmiendo en ese momento en la barca. Ellos se deben haber preguntado, nos vamos a hundir, se deben haber dicho, nos vamos a morir. ¿Cómo puede ser que que Jesús no se dé cuenta de que nos estamos hundiendo? Siempre debemos recordar cuando vienen las tormentas, las tempestades, las pruebas, de preguntarnos esto, Señor, ¿estás en mi barca? Quiero que tomes el control de mi barca. Sin ninguna duda, en el momento en el que nosotros pasemos por esas tormentas, darle el lugar que el Señor se merece, va a hacer que el mar automáticamente se apacigüe. Cuando confiamos en nuestro capitán Jesucristo, la neblina se disipa. Los vientos amainan y el mar se calma. Así es como actúa la fe en nuestras vidas. Específicamente la fe es quien está a la cabeza. A pesar del temor y la incredulidad de los discípulos, la barca no se hundió. La tormenta se detuvo y todos llegaron a tierra sanos y salvos. De estos hombres, 11 crecieron inmensamente en fe y confiaron en su capitán para liderar su iglesia. Sin ninguna duda, ese día los discípulos fueron probados, sus vidas fue probada en la fe. Todavía no tenían el entendimiento de quién era el que estaba en la barca. Todavía ellos no tenían el entendimiento. Pero vos y yo sabemos que Jesús puede hacer eso y mucho más. Yo no sé cuál es la situación que por ahí estás pasando, ¿no? Por más que la tormenta que tengas alrededor tuya se vea fuerte, que las olas sean enormes, que el viento sea tremendo, que tu vida sea sacudida de manera tormentosa, no te enfoques en la tormenta, no te enfoques en el viento, no te enfoques en lo que está alrededor tuyo. Enfoca tu vida en que el capitán, el mejor capitán de todos, esté en ella. ¿Para qué? Para que te lleve a puerto seguro. Por eso es importante preguntarnos en esta noche, ¿quién está en mi barca? Si seguimos la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos sometemos a Él con fe absoluta, veremos el agua calmarse, llegaremos a nuestro destino de forma intacta y eventualmente encontraremos el mejor y más seguro de todos los puertos. Sin ninguna duda, necesitamos ante la tempestad que el Señor aumente nuestra fe. Por eso es maravilloso cuando vamos a su presencia, porque ahí encontramos todo lo que nuestra alma está necesitando. Tal vez estás pasando por fuertes tormentas que te hacen dudar, te hacen temer, te hacen dar miedo alrededor. Yo cuando era chica le tenía terror a las tormentas, le tenía pánico a las tormentas y un día mi abuela paterna nos llevaba, ella iba a una iglesia en Florencio Varela y nos llevaba a cada una de sus nietas, nos iba llevando a la iglesia en Florencio Varela. Un día, yo vivo a 2 cuadras de la estación de Banfield. Un día llegamos con el tren a la estación y con el tren de Varela a la estación de Banfield y se desató una tormenta tremenda. Yo no me voy a olvidar nunca. Tengo 47 años y eso me pasó cuando tenía 9 años. El viento era terrible, o sea, cuando yo leía este pasaje me traía a la memoria esa situación, ¿no? Y yo estaba en un lugar firme, ¿eh? O sea, yo estaba parada en la estación. Imagínense semejante tormenta en algo que constantemente se está balanceando.
los discípulos por eso tenían ese pánico. Dijeron, se da vuelta la barca y chau, nos hundimos todos. Y yo me acuerdo que mi abuela me dijo, estas palabras fueron, quédate tranquila que esto se va a calmar. Pasaron, no sé, para mí pasó una eternidad de tiempo, obviamente la tormenta se calmó. Pero me recordaba cuando los discípulos gritaban esa sensación de miedo que yo tuve a los 9 años. Y como les digo, hermano, yo estaba paradita sobre algo liso, ¿no? Muchas veces nuestras vidas son sacudidas de tal manera que sentimos que la barca de nuestra vida en cualquier momento da vuelta. Sentimos que la ola en cualquier momento nos va a tapar, que el viento va a romper nuestra barca. Sentimos que la presión, que las pruebas que vienen van en cualquier momento a hacer que nuestra barca desaparezca, que nos vamos a hundir. Sin embargo, es importante preguntarnos esto, ¿quién está en mi barca? ¿Le di el control absoluto al Señor, al mejor capitán de todos? ¿Le di el control para que Él maneje la barca de mi vida? ¿Confío en Él? ¿Mi fe es lo suficientemente grande como para creer que a pesar de que alrededor mío hay vientos, hay tormentas, hay olas gigantes, el Maestro está en mi barca? Mi fe debe aumentar de tal manera de creer que el Señor va a traer calma como la trajo sobre esa tempestad. Por eso el pasaje de Romanos que dice, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Los discípulos aprendieron la lección de saber que Jesús calmaba cualquier tempestad. Yo no sé cuál es la tempestad que está pasando tu vida, cuál es el viento huracanado que está yendo sobre tu vida, cuál es el monzón el que viene sobre tu vida, qué tan alta es la ola que estás viendo sobre tu vida. Pero permití que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro, el mejor capitán de todos, tome el control de tu barca. Porque sin ninguna duda, si Él tiene el control, vamos a puerto seguro. Que el Señor aumente nuestra fe diariamente. Que cada vez que vayamos a su presencia, Él llene nuestras vidas de tal manera que pues, cuando venga la tormenta, nuestra fe esté plantada en que el capitán tiene el control del barco. Solamente yendo a Él diariamente y pidiéndole, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Si querés y necesitas, pedí oración en tu grupo de amistad. Juntos oraremos para que el Señor aumente nuestra fe, para que nuestros ojos físicos puedan ver lo maravilloso que se mueve en el ámbito espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermanos, que en esta noche el Señor aumente nuestra fe. Vamos a pedirle a Él, que es el dador absoluto, que es el papá que tiene todo para nosotros. Solo está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Los invito a inclinar sus rostros y orar. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Ahora, Señor, te pido que tomes control de la barca de nuestras vidas, de mi vida, Señor, en primera persona. Señor, aumenta mi fe, Señor, diariamente para poder creer, Señor, que a pesar de los fuertes vientos, a pesar de las grandes olas, a pesar de que mi vida es sacudida de un lado para el otro como la barca de estos discípulos, Señor, si vos estás ahí, Señor, tomas el control de todo. Señor, aumenta mi fe diariamente, Señor, que cada vez que vaya a tu presencia, Señor, pueda encontrar eso que mi alma necesita, Señor. Ahora te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, si están pasando tribulaciones o tormentas o fuertes vientos, Señor, aumenta su fe, Señor, y que te permitan, Señor, también estar y ser el capitán de la barca de sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, Señor, pero en manera especial por todo lo que vas a seguir haciendo. Señor, te ruego que aumentes nuestra fe diariamente, Señor. Te doy gracias en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, hermanos, quiero recordarles que tenemos, la reunión a través de online los jueves, 19 horas, ¿sí? Un tiempo de palabra precioso. Los sábados los jóvenes tienen su tiempo también, así que sé parte, si sos joven o te sentís joven, sé parte de este tiempo maravilloso que ellos están viviendo.
Y los días domingo, 10:30 de la mañana, nos juntamos todos ¿a qué? A celebrar. ¿Qué? Las victorias, todo el amor, la fidelidad, la bondad de Dios. Venimos a exaltar todos juntos, como dice el salmista. Miren qué bueno, qué hermoso y qué agradable es que estén los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Te incito a que vengas a congregarte, que los domingos seas parte de este tiempo de celebración, para que sientas, para que juntos podamos honrar el nombre del Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Nos vemos pronto. Bendiciones.